días, hermanos. Vamos a dar inicio con el culto. Les invito, si se pueden poner sobre sus pies. Vamos a pedirle a Dios un espíritu de adoración para que Él pueda venir y tocarnos y podamos sentir su presencia esta mañana. Vamos a decirle: Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu poder, Padre Santo.
creo que muchas veces es difícil que menguemos nuestra parte de nuestra humanidad y dejemos que crezca el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es algo muy difícil, pero es algo que Dios nos pide. Siempre nos ha dicho que llevemos nuestra cruz y le sigamos y dejemos nuestra humanidad aparte. ¿Y cuántos creen también que el Señor está en este lugar para sanar a cualquier persona que pueda estar enfermo, para liberar cadenas, para desatar al oprimido? Vamos a decirle: Señor, creemos que estás en este lugar. Que el Señor está aquí esta mañana, ¿por qué no das un grito de júbilo y decirle: Padre, bienvenido eres a tu casa? Si te sientes oprimido esta mañana, te invito a que creas que Él puede romper esas cadenas que te están oprimiendo, que Él te puede liberar de esa tentación que tienes, de ese pecado que has traído arrastrando en tu vida. Porque el Señor, cuando está aquí, libera y rompe toda cadena. Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Si puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Y también el Señor viene y nos da una paz que no entendemos ni comprendemos, pero sabemos que viene de Él.
y que la gente cuando nos ve dice, es algo que no se puede entender, cómo estás pasando una circunstancia difícil en tu vida y estás con tanta paz y con tanta tranquilidad que no lo entendemos, y su palabra misma lo dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Señor. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Señor. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. Y aunque la tierra no florezca y no haya y aunque los montes se lancen al mar, o la tierra tiemble, yo voy a confiar. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no miro tu amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. Muchas veces es difícil guiarnos por la fe, porque es algo que no podemos ver ni tocar, pero si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, pudiéramos ver cosas increíbles, milagros inexplicables. Y es lo que nos pide el Señor este día, que nos guiemos por su fe, no solamente si nos va bien o nos va mal, sino buscarlo en cualquier momento de nuestra vida. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. Dale un fuerte aplauso al Señor.
¿Por qué no ahí en nuestros lugares oramos y le damos gracias a Dios? Quizá las circunstancias que te rodean crees que no son las mejores. Quizá la relación familiar no es como la que te gustaría, quizá el trabajo no va como te gustaría. Pero este canto nos dice precisamente eso. No es por vista, es por fe. No es lo que el médico dice, es lo que mi Dios dice. Padre, gracias, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Gracias, Señor. Y como ese hombre dijo, aumenta mi fe, ayuda en mi incredulidad. Que podamos ver con los ojos de la fe lo que tú estás haciendo. Y entonces veremos que tú tienes el control. Y lo que permites en nuestra vida es con un propósito. Quizá ahora no lo entendemos, pero a su debido tiempo tú lo revelarás. Gracias, Señor, porque no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que sabemos. Y en la historia está la cruz del Calvario, donde diste tu vida por amor a nosotros. Y en Jerusalén hay una tumba vacía, señal de que te levantaste de los muertos, y tu promesa de que volverás es vigente. Ayúdanos a mantenernos fieles en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé cuántos han estado asistiendo a sus reuniones. Los sábados hay grupos de matrimonios por Zoom. Cualquier información con Magdiel y Laurita. Los miércoles a las 8 estamos en el crecimiento continuo. No sé si ya todos están en algún grupo, y si no están, le animamos, porque es como crecemos espiritualmente. Si quizá si le llegó la invitación solamente a uno de la familia, no crean, es para mí, no es para mi pareja, no es para mi cónyuge, no, es para la familia completa. Si le llegó a uno, si por cuestiones de comodidad o por cuestiones de distancia o de ubicación no van a estar en un día en el mismo lugar, al maestro que comparte la lección le pueden dar el número de quien gusten, de su familiar, para que también le envíen la invitación y pueda continuar con el estudio. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hay una palabra de mujer a mujer, una oración para empezar el día, para dedicar el día, así que lo pueden compartir todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, y de lunes a viernes a las 8 de la noche, de noche en casa, ¿no? A las 9 de la noche, de noche en casa, un devocional muy breve que nos permita descansar, dar una palabra para meditar y estar alimentados constantemente. Pero les animamos, les exhortamos, miércoles 8 de la noche. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, no porque esté oculto, sino porque no lo procuramos. Y el miércoles es nuestro estudio de crecimiento, de discipulado, de crecimiento continuo, de aprendizaje. Antes en la escuela había la escuela dominical, bueno, ahora la escuela dominical es en miércolical, ¿no? La escuela dominical es en miércoles a las 8 de la noche. Bueno, las 7 cartas. Continuamos con este estudio que es, yo no sé ustedes, pero es bien interesante. A mí me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta prepararme, y cada vez que leo hace falta tiempo, ¿no? Tiempo para leer, para aprender tantas cosas que hemos estado aprendiendo con estas cartas, en las 7 cartas que están escritas en el Apocalipsis. La semana pasada empezamos la carta a Sardis. Si recuerdan, el reproche o el diagnóstico para los de Sardis es severo. Es a los que les dice de plano, a uno le dice: ustedes ya están fríos, han dejado su primer amor. A otro le dice: ustedes han descuidado el aprendizaje de la palabra. A cualquiera escuchan y le hacen caso y lo ponen a que den clases. Pero a los de Sardis ya no les dice nada. Bueno, hasta ahorita veremos que a los de Sardis empieza por derribar su orgullo, su soberbia, su fama que tenían.
A los de Sardis les dice, ustedes están ¿qué? En buen oaxaqueño, así como, ya murió, ustedes están muertos. Y tiene fama delante de muchos, pero en realidad estás muerto. Veamos cómo continúa la carta y cómo, aunque les dice que están muertos, y esto es lo increíble de nuestro Señor, porque la palabra dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no decide, dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera llamado, atraído, ni siquiera hubiéramos tenido la oportunidad de decir sí. Y aunque les dice que están muertos, les da la esperanza. Apocalipsis 3:3 es lo que estudiaremos el día de hoy, 3 y 4. Pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es verdad. Ayúdanos a tener la actitud correcta, a escuchar el mensaje y no al mensajero, a escuchar a tu espíritu, a tomar decisiones y escuchar tu palabra con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis 3:3, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y el Señor, nuestro Señor Jesús, continúa amonestando a la iglesia y les da la solución. Arrepiéntete, pero ya, porque si no, vendré como ladrón en la noche. Muchas veces creemos que tenemos tiempo, ahora que cumpla 20 ya me compongo. Lo dijimos hace apenas 10 años, ¿no? La mayoría estamos en la media de 30. Ya cuando tenga mi hijo, ya me voy a calmar. Cuando tenga una hija, ya me voy a calmar. Cuando ya tenga mi negocio, voy a estar más tranquilo. Cuando en las bodas de plata, a los 25 años, yo creo que ya, de casados, yo creo que ya. Y dices, no, arrepiéntete ahora, porque no sabes cuándo vendrá el juicio. Retén lo que has escuchado. O sea, no es algo nuevo, no es que no sepas, no es que tengas que descubrir una nueva forma, una nueva metodología. Para evitar la muerte, lo único que tienes que hacer, el remedio es arrepentirte ya, ahora. Y el evangelio que hemos oído nosotros como cristianos es un recordatorio constante. Y cualquiera que escuche estas palabras, cualquiera que reconoce que en su vida hay algo que no está bien, en lugar de enojarte con el predicador, en lugar de enojarte con la palabra, deberíamos ser humildes para reconocer en qué área yo estoy fallando. Recuerda. Y no sé cómo llegamos o cómo llegaron ustedes a la presencia de Dios. No sé su contexto de cada uno. Pero quizá llegaste en un momento en que no tenías esperanza, en que tenías dolor, un momento en que no sabías hacia dónde ir o a quién acudir, y Dios fue el descanso, fue quien te dio la paz, te dio la esperanza. Recuerda eso. Hay muchos, y es triste decirlo, pero esta pandemia ha revelado muchas cosas y hay muchos que ya se enfriaron. Hay muchos que ya se enfriaron. Y les dice la palabra, recuerda, como en Éfeso, recuerda lo que creíste, y reténlo con firmeza. Recuerda cómo llegaste al Señor, ¿recuerdas tu primer amor? ¿Cómo tenías esa hambre? Y si no lo recuerdas y no lo crees, no te podrás arrepentir, te vas a enojar. Si cada vez o cuando alguien te llama la atención o la palabra te llama la atención y no recuerdas dónde estuviste, te vas a molestar. Pero si recuerdas de dónde Dios te rescató, cómo era tu vida antes de Dios, no habrá más que gratitud y deseos de volver una vez al camino. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y eso, los que estamos aquí ya lo hemos escuchado. Si ya recibiste una vez más, si ya recibiste una ocasión a tu Señor Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y te has alejado, te has enfriado, el mensaje a Sardis es, regresa. Recuerda lo que has recibido, no sigas dormido, porque además la Biblia dice
qué tan precioso tesoro ha sido puesto en vasos de barro. Recibir el Evangelio es un privilegio. Nosotros que podemos leer la palabra es un privilegio. No solamente nos rescató de una vida pasada, sino que además nos dio un regalo, un tesoro. Y cuando nos alejamos, nos enfriamos de la palabra, es como si menospreciáramos ese precioso tesoro que ha sido puesto en nosotros. Los de Sardis deben recordar eso. Y es una forma común como nuestro Dios nos lleva a recordar los pasos de nuestro primer amor. Así en 10 segundos, ¿cómo era tu vida antes de Cristo y cómo ha cambiado tu vida después de Cristo? Podrás decir, es una gran diferencia. Quizá no soy lo que aún puedo ser, pero ya no soy lo que solía ser. Sardis necesita recordar eso. Necesita reconocer de dónde ha venido. Necesita reconocer que ha recibido la gracia de inmerecida, pero es gracia, la gracia de Dios. Debe recordar las enseñanzas de los apóstoles. Debe enseñar las enseñanzas que han tenido en su iglesia, de su pastor. Deben enseñar la exhortación a vivir en santidad. Así que, siendo así, podemos considerar cada tribulación como un recordatorio para volver a Dios. Si actualmente estás batallando, estás sufriendo en algún área, es un recordatorio de volver a Dios. No arrepentirse trae consecuencias, siempre. Primero, como leímos el verso, porque vendré como ladrón en la noche. No sabemos cuándo será nuestro último día. No arrepentirse trae consecuencias. Para los de Éfeso, ¿cuál era la consecuencia? Su candelero fue quitado. En Pérgamo, la espada de doble filo de la palabra. En Tiatira, sufrimientos físicos y la muerte. Y en Sardis, la visita repentina de Jesús para juzgarlos. Siempre el no arrepentirse trae consecuencias. Hay personas que han estado caminando con Dios en algún liderazgo y de repente se alejan y después desean volver y ya no es igual. Hay otros que sufren de manera física y hay otros que el juicio viene para sus vidas cuando cínicamente ofenden a Dios. Recuerda lo que sabes, pero lo tienes frío. Recuerda lo que sabes, pero lo tienes inactivo. Trae a la mente los principios de la Escritura que ya sabes. Ponlos en práctica. Iglesia, quien minimiza la importancia del estudiar la Biblia, de estudiar la palabra, debe ser considerado como sospechoso. Si no aprovechamos las oportunidades para estudiar la palabra, estamos diciendo, no, así como Juan Camaney, yo me las sé de todas. No necesitamos, como en política, no necesitamos nuevas leyes, sino aplicar la que ya tenemos. Miren, el Evangelio a Sardis llegó más o menos en el año 50 después de Cristo. Juan escribe el Apocalipsis a mediados del año 90 después de Cristo. Han pasado ¿cuántos años? 40 años. La primera generación ya no está la segunda generación. Los padres que escucharon el mensaje aplicaron las enseñanzas, aplicaron lo que escucharon. La segunda generación, los hijos, se limitaron solamente a mantener lo que los padres habían dejado, pero no a relacionar, no a fortalecer su relación con Dios. Por eso les dice, recuerden. Y la palabra se guarda no en un anaquel. La palabra, ¿cómo dice guarda la palabra? ¿Cómo se guarda la palabra? No es que la almacenes, que la tengan en un nicho bonito. La palabra se guarda enseñándola y obedeciéndola. Hay que guardar la palabra. ¿A qué se refiere guardar la palabra? Enseñarla y obedecerla. Actualmente la Biblia es el libro que más se lee, ¿sabían? Es el libro que más se lee, pero quizá es el que menos se obedece. Solamente algunos obedecen sus mandatos. Retener lo que has creído tiene la idea de comprometerse con los mandatos y principios con todo el corazón. Si tú quieres crecer espiritualmente, hay personas que dicen que yo quiero ya crecer, quiero ya rebasar otras fronteras, subir escalones. Empiezas a crecer espiritualmente cuando aprendes las verdades de la Escritura y las pones en práctica. Es la única forma de crecer.
No es memorización de versos. Es cuando lees la palabra, aprendes la palabra y aplicas la palabra. Cuando decides tomar los principios, los mandamientos de la Escritura y las verdades de la Escritura por encima de la cultura. ¿Y por qué? Soy redundante quizá en estos comentarios, pero ¿por qué es necesario? Porque, iglesia, nosotros y nuestros hijos serán bombardeados por nuevas ideologías, serán bombardeados por nuevas pseudoenseñanzas, serán bombardeados con nueva pseudoespiritualidad. Y si nosotros como padres no estamos preparados en la palabra y vienen nuestros hijos y nos dicen: es que en la escuela me dijeron esto, es que mis amigos hacen esto, y si no tenemos aprendizaje de la palabra, ¿qué les vamos a decir? Por eso la importancia que nosotros nos preparemos en la palabra, porque nuestros hijos van a ser bombardeados por la cultura. Y Sardis había dejado de aprender en la palabra y se volvieron apáticos. Y si crees que puedes esperar hasta el otro año para empezar a estudiar, en el siguiente curso me apunto, en la siguiente semana empiezo, el siguiente nivel empiezo, si crees que puedes esperar para después, que dice: si no te arrepientes ahora, vendré como ladrón en la noche. ¿Saben ustedes, escatológicamente, viendo los tiempos finales, no hay, la mayoría de los teólogos coinciden, no hay ninguna promesa, profecía por cumplirse para que impida que nuestro Señor Jesucristo venga otra vez? Porque hay dos teorías, vamos a llamar así: los premilenialistas, los milenialistas y postmilenialistas. Nosotros creemos que la iglesia será arrebatada y que después vendrá todo el caos en el mundo, y de lo que se narra en el Apocalipsis, la guerra en el Medio Oriente. No hace falta nada para que la iglesia sea arrebatada. Después vendrá el milenio y vendrá todo lo que sucederá en los últimos capítulos del Apocalipsis, del libro de Daniel. Pero para que Cristo venga y seamos arrebatados, no hay nada. Puede ser hoy, puede ser pasado mañana, no hay nada. Y arrepentirse es cambiar la mentalidad, cambiar de dirección. Arrepentirse es reconocer que estábamos muertos, estábamos dormidos, manchados, confesar la desobediencia y corregir la dirección. No puede haber crecimiento espiritual, dijimos, no puede haber crecimiento espiritual sin estudiar la palabra, sin obedecerla. Pero antes de eso, no puede haber crecimiento espiritual sin confesar el pecado y corregir la dirección. Si no se confiesa el pecado, un reconocimiento honesto y un arrepentimiento no puede haber. El verso 3 de Apocalipsis continúa: si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Ya sea al morir o porque Cristo viene, la apatía espiritual hará que su regreso sea tan inesperado como la de un ladrón en la noche. Para aquel que tiene su casa guardada, vigilada y está vigilante, el ladrón no le sorprende. Pero para aquel que está desprevenido, dice Mateo 24:43, entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. La mayoría de los cristianos de Sardis vivían de su reputación, pero estaban por morir. Y aunque no dice el pecado, podemos inferir que el único pecado, o podemos inferir que la carencia que había ahí, o lo que había ahí, era una apatía, una indiferencia hacia su Salvador. Y esa advertencia sigue vigente hoy. ¿Cuántos cristianos siguen indiferentes a los llamados de atención de su Señor? ¿Cuántos son cristianos solamente nominal? Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, han reprobado el examen de la fe genuina.
nuestro Señor vendrá cuando menos lo esperen, para juzgar a los de Sardis. Y su segunda venida será de la misma forma. Así como creyeron, recuerdan la semana pasada cómo vimos cómo los de Sardis creían que estaban protegidos por sus cañadas, sus bardas naturales, y fueron asaltados en 2 ocasiones, recuerdan, por Ciro y por Antíoco. Les dice, así como cayeron por creerse que estaban protegidos, así vendré yo a juzgarles a ustedes. Y esto podríamos tener muchas enseñanzas. Así como crees que estás protegido porque fuiste a la iglesia, pero no tienes una relación interna con Jesucristo. Así como crees que estás protegido porque tienes tu Biblia ahí al lado de la cama abierto en el Salmo 23, aunque nunca la lees. Así como crees que estás protegido porque haces una oración ritualista. Así como crees que estás protegido, pero en realidad si no hay obediencia, si no hay una relación con Dios permanente, continua, vendrá el juicio, vendrá el Señor sobre ti. Pero si nos damos cuenta, toda esta fraseología, la forma como usted planteada, es una condicionante. Pero si se arrepienten, si vuelven, nada de eso sucederá. Arrepiéntete, vuelve a lo que has aprendido, porque si no, vendré. ¿Qué le está diciendo? Si te arrepientes y vuelves a los principios, vuelves a lo que has aprendido, a lo que has creído, no vendré. Continuarás, habrá bendición, habrá paz, tu propósito se cumplirá. En este caso, entonces, la condicionante es si se arrepiente o no. La diferencia con su segunda venida es que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, no va a depender de la oración o de la respuesta de la iglesia. Es su soberana voluntad, su soberana decisión. Apocalipsis 3:4 dice: sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. La iglesia se estaba muriendo, pero Cristo reconoce a unos pocos que no han manchado sus vestidos. Y en Sardis no mancharon sus vestidos con la idolatría, no rebajaron el mensaje del evangelio, fueron fieles a la palabra, aunque eran pocos, aunque eran vistos como raros, aunque la gente se burlaba de ellos, aún así permanecieron fieles, resistieron. Iglesia, yo le doy gracias a Dios por ustedes que toman la decisión de venir, de asistir. Yo creo que el lugar más seguro es la iglesia. Yo creo que el lugar más seguro es buscando la presencia de Dios. Aunque eran pocos en ese momento, pero se mantuvieron fieles. Y sus ropas blancas eran como un envoltorio, como un manto que el Señor les da. Fíjense, esto es bien interesante, porque ese vestido, ese manto, no es nuestro, nos ha sido puesto. Cuando Dios nos ve el manto que su Hijo Jesucristo puso en ti. Se les declara dignos, pero no es por sus propios logros, sino por lo que el Señor Jesús hizo. En la Biblia el color blanco se atribuye a tres personas. Se atribuye a Cristo, se atribuye a los ángeles y se atribuye a sus elegidos. En el sacerdocio de los judíos, si algún sacerdote manchaba su vestidura, ya no era considerado idóneo para oficiar en el templo. Tenían que tener sus vestiduras impecables para servir en el templo. De acuerdo a Maimónides, dice que los sacerdotes eran examinados, uno, respecto a su apariencia. Si algún sacerdote o alguno del linaje sacerdotal tenía algún defecto físico, no era apto para ser parte del sacerdocio. Si en su genealogía, sus padres, sus abuelos, había alguna enfermedad, y si encontraban algún defecto físico, se le ponía un manto negro
y no podía participar del sacerdocio. Pero si después del análisis eran hallados perfectos, eran vestidos de blanco y formaban parte del ministerio. Ahora, recuerdan que en Sardis había muchos templos paganos, pero en el de Cibeles tenían que entrar, eran famosos por sus vestidos de lana, tendrían que estar con vestidos blancos, limpios. Ritualaban frenéticamente, se mutilaban, se cortaban y manchaban sus ropas, pero tenían que entrar limpios en un templo pagano. Y estos, la palabra dice, que tienen vestiduras blancas, no se han manchado, caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Una vez que Cristo nos hace dignos, hay que mantenernos dignos. Dice Salmo 119:9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, sigue pidiendo santidad, sigue pidiendo pureza. Ahora, siendo realistas y honestos, y la palabra lo respalda, es verdad que no hay quien se guarde del todo libre de contaminación en esta vida. No hay. Pero en comparación con los falsos, con los de apariencia, los que temen a Dios se conservan sin mancha, y cuando se contaminan, se lavan las manchas como quien lava sus ropas. ¿Cómo? A través del perdón, el arrepentimiento. El Espíritu Santo les daría una nueva vida para caminar con Él. ¿Qué tiene por implicación van a caminar conmigo? Está hablando de algunos que están muertos, y después les dice, caminarán conmigo. Y solamente los vivos caminan. Entonces volverían una vez más a la vida. Imagina el privilegio de caminar con Él. Imagina el privilegio de caminar con Él, compañerismo con Él. Y vamos a caminar con Él no por nuestros méritos, sino porque hemos sido limpiados, hemos sido hechos dignos. Las vestiduras blancas son símbolo de perfección. Se refiere a los que reciben el evangelio de su Salvador. Romanos 4:3-5 dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios, y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Escucha, la gente no es considerada justa por sus acciones. Aquellos que dicen, pues yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a mucha gente, yo hago cosas buenas. Y la palabra dice, la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios que perdona los pecados. Isaías, el profeta, escribió sobre su confianza en esta santidad. Isaías 61:10 dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Las vestiduras blancas les fueron dadas. Mira, voy terminando. Las vestiduras blancas nos han sido dadas. Todo acto bueno que podamos hacer, todo acto de justicia que podamos hacer para intentar merecer, todo acto de justicia, de acuerdo a Isaías 64:6, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Pero los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, vestimos sin mancha, porque, Apocalipsis 7:14, porque han lavado, ¿y qué? Blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. No es por obras, es por fe.
Y si tú o tu mente o Satanás te lanza dardos a tu mente diciéndole, pero ¿cómo crees? Sí, mira lo que hiciste el año pasado, mira todavía lo que haces, de repente tienes pensamientos, de repente haces cosas que no están bien, de repente mira lo que haces, pero si te arrepientes y vienes a Dios y corriges tu vida, es como si lavaras y blanquearas tus ropas en la sangre del Cordero. Sardis era conocida por la industria de la lana. Y de acuerdo a un censo y a documentos que se han encontrado, los de Sardis, como ellos comerciaban y trabajaban con la lana, tenían que tener siempre sus vestiduras de lana limpias. Y si algún ciudadano constantemente manchaba sus vestiduras, era quitado de la lista como ciudadano. No podían hacer negocios con él, porque si así anda su lana, ¿cómo andará la lana que vende? Así exigentes eran. Y aunque Sardis era la ciudad de los muertos vivientes, hay esperanza para ellos. Entre las cenizas había algunas brasas que con un soplo de aire, sabes, en griego el aire es neuma, de aire, de pulmón. De ahí surge la palabra neumólogo, ¿cómo se dice? El especialista, ¿no? Aire es neuma, pero también se traduce como espíritu. Estaban muertos, pero entre las brasas bastaba un soplo del espíritu para convertirlos en llama. Lo que tú y yo necesitamos, iglesia, es un soplo del Espíritu. Es un toque de Dios. Termino leyendo este versículo. Isaías 16:14. Si lo puedes subrayar, si lo puedes copiar, tener después, meterlo en tu cartera como un recordatorio de quién eres, para no andar menospreciando la gracia de Dios. Dice Ezequiel 16:14: te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. ¿Te preguntas quién eres? Es alguien a quien Dios mismo te ha vestido de su esplendor y ha perfeccionado tu belleza. No despreciemos lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. No menospreciemos. No le creamos las mentiras de Satanás cuando viene como dardos de fuego para decirnos que no somos buenos para nada, que no somos un fracaso, que somos hipócritas, que cómo te atreves a hablar. Sí, mira esto, mira aquello. Tienes la imagen de Jesucristo, te ha vestido de su esplendor, te ha perfeccionado, dice el Señor soberano. Creamos una iglesia, no para andar con soberbia, todo lo contrario, para andar en humildad, porque yo, humano, imperfecto, mi Dios me consideró para vestirme y hacerme digno. Palabra de Dios. Vamos a orar. Y si tú te has enfriado, si tú ya no quieres leer la palabra, no quieres ya congregarte, ya puedes congregarte. Si ya haces tu vida de manera con esta nueva normalidad, ya vas a la oficina, ya vas al mercado, ya vas a las ventas nocturnas, pero no vas a la iglesia, cuidado. Padre, gracias por tu palabra, porque en Sardis lo que hemos visto hasta ahora, vemos cómo das un diagnóstico tajante, pero no los dejas ahí y no les dices que ellos busquen la manera. Tú les das la salida, así como dice tu palabra, cuando viene la prueba, viene también la salida.
Tú les has dicho que están muertos, pero también les das la solución para volver a la vida. Y así hablas a cada uno de nosotros hoy, aquí, como casa de fe, a cualquiera que escuche este mensaje. Si crees, si piensas, pero no hay evidencia, examínate, arrepiéntete y vuelve. Padre, danos sabiduría y de tu gracia para reconocer con humildad, aceptar con humildad, y que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones, nos ayude a ser dignos hijos tuyos, a poner en práctica tu palabra, a enseñar tu palabra, a compartir, a evangelizar. Ahora es cuando como iglesia vamos a evangelizar, debemos evangelizar, para que todos conozcan que tú eres el Cristo, el Salvador. Y gracias porque tu palabra siempre nos alimenta y nos sustenta. Que produzcamos fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor, para entregar a Dios nuestro acto de adoración, nuestra obediencia, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y al ser un acto de adoración, entrégaselo a Dios. Entrégaselo ahí. Dile: Padre, gracias, porque tú eres nuestro sostén. Amado Señor, gracias, porque tú eres fiel, tú has sido fiel. Recibe la obediencia de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Recibe la gratitud, Señor. Damos con un corazón agradecido. Reconocemos que dependemos de ti en todas las áreas de nuestra vida. Y para aquella que está en necesidad, Padre, que pueda ver tu provisión, pero que no se olvide porque tú quieres bendecirnos más aún. Padre, bendice a cada familia, a cada varón, a cada mujer, a cada joven. Suple, provee. Que tu favor, que tu misericordia, que tu gracia sea en cada hogar. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias y decimos amén, amén y amén. Podemos ofrendar, diezmamos, y les invitamos entonces a que se conecte miércoles 8 de la noche a su estudio crecimiento continuo. Lunes a viernes 9 de la mañana, de mujer a mujer. Lunes a viernes 9 de la noche, de noche en casa. Y nos vemos el próximo domingo. Creo que ya vamos a terminar Sardis, primero Dios, el próximo domingo, no estoy seguro. Pero ya estamos preparando ya para la temporada navideña, cuando recordamos que nuestro Señor Jesús vino otra vez. Buenas tardes ya, días. Buenos días, Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.